Eh, eh, Hicieron la tarea de Salmos, esa está buena, ¿eh? De buscarle el versículo y me ayuda a leer la palabra de Dios, ¿cierto? Pero bueno, eh, como estábamos viendo recién, empezamos a estudiar la semana pasada los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, eran los tres que alcanzamos a ver la semana pasada. Y hoy vamos a terminar con los libros poéticos, y si podemos, vamos a empezar con los libros, por lo menos con un libro de los libros proféticos. El libro que vamos a estudiar ahora, o vamos a sobrevolar, ¿sí? Recordemos que es una síntesis, lo que estamos estudiando. Es un libro que fue y es muy especial para mí, en lo personal. Yo creo que el libro que más me impactó siendo inconverso. Tenía 23 años, me habían regalado una Biblia, y si bien Dios hablaba cada vez que la abría, aunque no entendía nada, el libro de Eclesiastés pegó llegó muy profundo a mi corazón, porque me describía la vida, lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y es un poco eso lo que vivió Salomón cuando creo que él va describiendo, ¿sí? Todo lo que el hombre natural vive cuando está lejos de Dios. Digo, hombre natural es aquel que no tiene a Cristo, y aún el creyente, que sabiendo la verdad, deja la verdad de lado, empieza a ver la vida desde esta óptica, lamentablemente. Y creo que sufre más, ¿sí? Aquel que teniendo la verdad le da la espalda a Dios y ve la vida de esta óptica, que el hombre natural, el que no tiene a Cristo, que es la única forma, que no experimentó ni vio otra cosa. Pero le decía que era muy especial, y ya después les voy a contar por qué. Pero Eclesiastés, o el predicador, que significa Eclesiastés, se dice que todo el libro de Eclesiastés es un sermón completo. Y bueno, y como siempre vamos a estudiar el versículo clave, el mensaje, la frase. A veces parece un poco repetitivo, pero es interesante, porque cuando yo recuerdo estas cosas me ubica, y sé de qué se trata el libro, y no tengo necesidad de leerlo todo, ¿no? El escritor obviamente fue Salomón. De ahí en el versículo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Aunque algunos estudiosos se pelean, ¿viste? Los que se pelean por estas cosas, que no es mi tema. A mí me gusta ir como decimos nosotros, ¿no? Ir al hueso, ir a los bifes, predicar el evangelio y punto. Pero es interesante, si Dios le pone en inquietud a personas que estudien en esto, está bien. ¿eh? Que dicen que sí, que fue, que no fue Salomón. Bueno, pero la mayoría cree que sí, que fue Salomón. Fue escrito entre el 960 y el año 1000 antes de Cristo. El versículo clave es el versículo 2 del capítulo 1, que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad igual a vacío, sin sentido. La palabra clave la acabamos de decir: vanidad, vacío. La frase clave es debajo del sol. Cuando vos lees Eclesiastés, que es interesantísimo, léelo detenidamente, léelo un capítulo por día, como quiera. Vas a empezar por un capítulo y te lo vas a querer devorar al libro. Pero la frase clave te vas a dar cuenta que es debajo del sol, que aparece alrededor casi 30 veces en todo el libro, que es toda la vida que el hombre vive
con la mirada puesta en la tierra. El mensaje o el capítulo clave es el capítulo 12, y ese es el que pegó fuerte en mi corazón, cuando leí acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Yo tenía apenas 23 años, pero ya estaba viviendo y estaba padeciendo las consecuencias, aún sin saberlo y sin intención de vivir lejos de Dios. El vacío, la vanidad de vanidades, ya lo estaba experimentando en mi vida. Pero el capítulo 12 es tremendo, tremendo el capítulo 12. Y el mensaje que nos deja Eclesiastés es que lejos de Dios, la vida es vacía. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida es vacía y difícil, durísima de vivirla. Para el bosquejo del libro es muy, muy, muy simple, porque acá Eclesiastés o el predicador va a presentar un problema, va a buscar posibles soluciones y va a llegar a una conclusión. Así, en 3 partes. Entonces tenemos el problema presentado, una solución buscada, o varias soluciones buscadas, la solución buscada, el problema presentado, la solución buscada, y la conclusión alcanzada, o la conclusión que llega a Eclesiastés. Mirá, el problema presentado va a estar en los primeros 3 versículos del libro. La conclusión alcanzada va a estar en los últimos 2 versículos del libro. Y todo lo demás, Eclesiastés se dedica, o el predicador Salomón, se dedica a buscar soluciones al problema este que tiene el hombre, de vivir una vida lejos de Dios. Y te digo, me identifica porque ya a los 17 años tenía curiosidad por las cosas de Dios, a los 23 ya estaba viviendo Eclesiastés, y a los 32 años recién tuve la luz y poder ver la diferencia entre la vida debajo del sol y la vida con Dios. El problema presentado, ¿sí? Dice, ¿cómo estar satisfecho y feliz sin Dios? Ese es el problema. ¿Cómo, a los que les gusta anotar, cómo estar satisfecho y feliz sin Dios? Fíjate, los primeros 3 versículos dijimos, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, ¿qué provecho o qué beneficio tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y esta, como una pregunta retórica, es obviamente ningún provecho. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Y eso era un poco lo que pasaba en mi vida. Yo decía, trabajo, bueno, en ese momento jugaba al fútbol, me va bien, me va mal, mañana me caso, llego a viejo y me muero y ya está, y eso es la vida, y trabajé y me rompí el lomo, y si tuve suerte viví bien, y si tuve mala suerte viví mal. No sé si pasó esto alguna vez por tu corazón, pero sí por el mío. Y cuando leía estas cosas decía, es cierto, no hay ningún beneficio, porque no es cuestión de suerte, vivir bien o vivir mal. Tiene que haber algo más. Y eso me impulsaba a buscar a Dios. ¿Sabes? El problema presentado, como dijimos, era cómo estar satisfecho y feliz sin Dios. Ahora, Eclesiastés, el predicador, Salomón, como quieras decirle, va a tratar de llegar a una solución, o va a buscar soluciones a este problema a través de 10 cosas, o por lo menos va a hacer 10 intentos
¿sí? Para intentar o para llegar a ser feliz y satisfecho sin Dios. Porque también es indigna de vivirla esta vida, ¿no? Porque nada de lo creado debajo del sol puede dar paz y satisfacción, nada. Nada, a la corta o a la larga te deja descontento o vacío, siempre. Quizás cuando vas agregando cosas nuevas y algo te llama la atención, pero es pasajero, dura un tiempo y cuando ya deja de ser nuevo, tenés que buscar algo más y si no lo encontrás, empezás a caer en el vacío. Ahora, ¿cuáles son esas 10 cosas en las que Salomón buscó de darle solución a este problema que él mismo presentó? Mirá, en primer lugar, a través de la ciencia. Sabés que cuando leí esto a través de la ciencia me puse a buscar, a leer un poquito sobre la vida de Stephen Hawking, este físico teórico, físico cuántico, que se dedicó toda su vida a estudiar los agujeros negros del universo. Era adepto a la teoría del Big Bang, y él decía que los agujeros negros y que por los agujeros negros y que por la no sé qué electromagnética, el universo se expandía y se contraía. Y yo pensaba, ¿no? Qué locura, ¿no? Una mente finita tratando de explicar lo infinito. Un universo infinito. Él decía que había muchos universos, pero es una locura, ¿no? Porque yo creo que aún él siendo un hombre de tanta ciencia, yo creo que él tiene que haber llegado a la conclusión que el universo era infinito. Es imposible explicar con nuestra propia mente, por más ciencia que tengamos, la infinitud del universo. Y él decía que no hacía, que la ciencia hace que Dios sea innecesario. Pero la ciencia todavía no explicó un montón de cosas. Yo creo que hay que tener más fe, como escuché una vez, para explicar los agujeros negros, el Big Bang y todo lo que hemos escuchado y leído, que decir, Dios lo creó. Me parece que es más fácil llegar a la noción de que Dios lo creó que buscar tantas explicaciones, ¿no? Porque hay algo que es tan grande, tiene que haber un ser superior que, que haya creado eso. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que este hombre se dedicó toda su vida a observar, 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 observar. Y se fue su vida y no llegó a una conclusión. No llegó a una conclusión exacta, digamos. Esto es lo que él cree, pero no es una conclusión exacta. ¿Sabes? Lo mismo le pasó acá a Salomón. Él empezó a observar cómo era el movimiento de la naturaleza. Por ejemplo, dice, generación va, generación viene, la tierra permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar donde levanta. El viento tira al sur y rodea al norte, va girando y vuelve de nuevo, dice, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Ahora, todo eso llevó tiempo de observación y, ¿sabes? No llegó a una conclusión exacta. Fíjate que en el versículo 9 termina diciendo qué es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es toda una repetición de cosas. Y dice, y nada hay nuevo debajo del sol.
nada. ¿Ves? A través de la ciencia no llegó a encontrar satisfacción en su corazón. Tampoco a través de la sabiduría y la filosofía. Fíjate que para los que anotan, a través de la ciencia, capítulo 1, del 4 al 11. A través de sabiduría y filosofía, el 1 del 12 al 18. Y vos fíjate que él va a decir en el versículo 13, di mi corazón a inquirir, a buscar, a estudiar y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Fíjate, versículo 17 dice, y dediqué mi corazón, ¿sí? Todo el ser significa, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, no había paz, no había satisfacción, porque si hay aflicción, no hay paz ni satisfacción. Dice, y termina diciendo, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Ves? Con la ciencia no encontró satisfacción, dolor. Que en la sabiduría, en la filosofía, en la observación, tampoco. Ya van dos soluciones que hay que descartar. Ciencia y sabiduría no llenan el alma, no llenan el corazón. A través del placer también buscó. Fíjate el capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad, vacío. Dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Ves? A veces está en nuestra naturaleza de buscar todo lo que nos da placer. Ahora vos te pasaste unas vacaciones. Dice, me junté dinero, voy a hacer todo lo que me dé placer. Un día te sentís bien, 2 días te sentís bien, al tercero empieza a ser rutina, al cuarto te aburrís, al quinto no hay más placer. ¿Sabés por qué? No hay más satisfacción, porque el placer no llena el alma. Es parte de lo que también tenemos para disfrutar, de lo que Dios nos dio para disfrutar. Dios dio placeres en la vida, ¿sabés? Pero no está ahí la satisfacción del alma. Mirá, a partir del versículo 4, dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, el 5, mis estanques de aguas, bosques, compré siervos y siervas, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes, me hice de cantores, dice, y cantora de los deleites de los hijos de los hombres, toda clase de instrumentos de música, dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos en Jerusalén. ¿Y sabes una cosa? No encontró tampoco satisfacción. Fíjate lo que termina diciendo el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción. No dice paz y satisfacción. Dice, y he aquí que todo era vanidad y satisfacción de espíritu, y aflicción de espíritu, y sin provecho, sin beneficio, debajo del sol. ¿Sabes? Si la ciencia, la sabiduría y el placer nos llenan el alma, no llenan el alma, los logros es la cuarta cosa, tampoco llenó el corazón de Salomón. ¿Sabes? Mis logros no cuentan para Dios. A veces cuando me toca dar mi testimonio, siempre digo que yo no voy al cielo por mis logros, yo voy al cielo porque arreglé mis cuentas con Dios, porque Cristo limpió mis pecados. Yo no voy a llegar al cielo y decir, Dios, bueno, sabés que yo hice el gol de la Supercopa y hice felices a miles de personas. Pero, ¿sabés? Eso
no limpia mi pecado, porque las buenas obras no limpian el pecado. Y todo lo que yo pueda hacer fuera de la gracia de Dios recibida a partir del momento que recibí a Cristo, es vacío. Dice mismo Eclesiastés que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. No cuentan para Dios. Todo lo que yo pueda lograr está bien, pero no cuentan no se acreditan en mi cuenta en el cielo, ni me da satisfacción si lo hago, si no lo hago para Dios, ni por Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mira, tampoco lo encontró a través del materialismo, capítulo 2, del 12 al 26, y fíjate que quiero leerte una consecuencia de buscar a través del materialismo y aún sumar estas 4 cosas anteriores, la consecuencia de tratar de buscar satisfacción aparte de Dios. El versículo 17 dice: aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad, vacío y aflicción de espíritu. ¿Sabes? Me identificaba con esto, ¿no? Porque yo creo que llega a tal punto el vacío que quizás haya pensado hasta quitarse la vida, Salomón. Este fin de semana que pasó nos llegó la noticia que una familia muy amiga y querida que tenemos en Córdoba, una sobrina se quitó la vida, creyente. Y Noemí me dice, no pudo soportar el dolor de toda la carga de su vida, una persona que sufrió mucho. Quizás no llegó a entregarse de tal manera a Dios, que es el único que podía curar sus heridas. Quizás buscó por otro, no es tiempo de juzgar, estoy pensando, ¿sí? Porque la queríamos mucho. Pero evidentemente su vida estaba vacía. Y nada de esto había llenado su corazón. A través de, mira, capítulo 3, a través del fatalismo, Povite dice, todo tiene su tiempo, tiempo para esto, tiempo para el otro, parece todo aburrido. Lo termina diciendo, 2 cosas quiero decir acá. Mirá, el versículo 11, digamos, lo positivo de todo esto, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios del principio hasta el fin. Yo lo que tengo que pensar para empezar a ir a Dios y a tener satisfacción, que todo lo que hizo en su tiempo es hermoso. Cuando quemo etapas, meto la pata. Siempre. Y cuando dejo pasar oportunidades, también meto la pata y corro el riesgo de caer en la insatisfacción. Pero mira, ¿sabés cuál es el problema del hombre? Que quiere entender a Dios. Es nuestro problema, no del hombre. Es nuestro problema, porque dice, Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho del principio hasta el fin. Y fíjate, en el versículo 14, la conclusión que llega, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Lo único que tengo que entender es que todo lo que hizo Dios es para acercarme a él. No el por qué lo hizo ni el cómo lo hizo, sino que todo lo que hizo Dios es para que yo tema a Dios y me acerque a Dios. ¿Ves? El fatalismo. Y después, bueno, a través, si seguimos más adelante, lo voy a nombrar, no voy a seguir más porque se nos va a hacer muy largo, pero a través del racionalismo, tratar de entender por qué pasan cosas, a través de tener una religión sin Dios. El capítulo 5 dice, si fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate
más para oír que para ofrecer sacrificios, ¿te acordás? En ese momento era todo muy religioso. Ibas, ofrecías el sacrificio y te ibas. Y muchos vivían como querían. Es como nosotros, ¿viste? Cuando vamos a la iglesia, o nos enganchamos en esta reunión, y termina y vivimos como queremos. Y no vivimos la palabra de Dios. Religiosidad. O a través de las riquezas. Capítulo 5 va a hablar mucho de las riquezas, después léelo. A través de la religión, de las riquezas, y a partir del capítulo 7 hasta el 12, excepto los últimos 2 versículos, vamos a ver cómo el hombre, o cómo Salomón fue tratando de buscar satisfacción a través de una vida moral, de una vida moralista, de una vida bien vivida a ojos humanos. Como creo que vivimos mucho tiempo, por lo menos yo viví así mucho tiempo, y te puedo asegurar que estaba insatisfecha. Como tenemos una vecina que con Noemí oramos para ganarla para Cristo y nos cuesta entrarle, creo que les conté esto. Y ella es muy moral, pero sabes, muchas veces se deprime y desaparece. ¿Sabes por qué? Porque no hay satisfacción en vivir de manera moral. Después hay muchas cosas que anoté para decir, muchos versículos que marqué, pero es una síntesis. Voy a repasar. El problema presentado, cómo estar satisfecho y feliz sin Dios. ¿En dónde buscó satisfacción para estar satisfecho y feliz sin Dios? Salomón, en primer lugar, en la ciencia, en la sabiduría, en el placer, en los logros, en el materialismo, en el fatalismo, en el racionalismo, en la religión, en las riquezas, que muchas veces mientras anhelamos dinero, viene dinero y anhelamos más, y viene más y anhelamos más, y siempre estamos insatisfechos, ¿te das cuenta? ¿Por qué no llena? Y por último, la 10ª, a través de una vida moral. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que llegó Salomón? Que es la misma conclusión que llegué yo cuando leí por primera vez el libro de Eclesiastés. Mira, capítulo 12, versículo 13 y 14. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pero fíjate cómo termina. El versículo 12 dice, termina la parte anterior, dice, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Sabes? Todo trabajo que ocupe el lugar de Dios, sea lo que sea, como lo que leímos, nos va a traer satisfacción. Pero la conclusión a la que llega Salomón es esta. El fin, el propósito de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. ¿Sabes? Yo leía esto allá hace muchos años atrás y llenaba mi corazón. Evidentemente, mi corazón tenía el hueco que tienen todos los hombres, y ese hueco tenía forma de Dios. Y cuando leía que el temor de Dios era mi todo, que Dios era mi todo, se llenaba mi corazón. Y ese es el resumen y propósito de la vida. Y hoy te puedo asegurar que después que recibí a Cristo, cuando doy las charlas de fútbol, digo que nació otra pasión, ¿sí? Yo te puedo decir que se llenó mi corazón y tengo el propósito de vida que ni siquiera el fútbol ni mis logros lo pudieron dar. No sé cómo será tu vida, no sé dónde estás buscando satisfacción, porque muchas veces no tiene nada que ver a veces que tengamos a Cristo, porque a veces damos vuelta y vuelta y no vamos a la fuente. Y estamos buscando satisfacción o estamos tratando de tener lo que todo el mundo desea tener. Y a veces hay que domarlo al corazón, como decía Pablo, ¿no? Golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre. ¿Sí? Golpeo mi mente y traigo mi mente y mis ojos a donde lo tengo que traer, que es a Cristo, porque no va a haber satisfacción fuera de Dios. Y esto es lo que nos quiere transmitir, es el mensaje de este libro. Lejos de Dios, la vida es vacía e indigna de ser vivida. ¿Dónde estoy poniendo mis ojos? Me pregunto muchas veces. Porque aún en mi vida, muchas veces voy sintiéndome un poco insatisfecho, y eso es una alarma que se prende, una luz, un semáforo que se prende para empezar a poner la vista donde la tengo que poner, en el todo del hombre, que es Dios. Eclesiastés, le dije que era un libro especial. Cantar de los Cantares, y con esto vamos a terminar con los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y vamos a lo nuestro otra vez: el escritor Salomón, los personajes claves Salomón y su esposa, la Sulamita, que en su momento fue su novia, porque relata todo el libro. La palabra clave es amor. El versículo clave, el 8:6, dice: ponme como un sello sobre tu corazón. Dice: como una marca sobre tu brazo. Ojo, que no caigamos en el error que dice, mira, la Biblia dice que me puedo hacer tatuaje. No, no quiere decir eso. Dice: porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Ese es el versículo clave. Y el mensaje es la comunión de Cristo con su esposa, su necesidad, condición, resultado. Ahora, algunos datos y curiosidades que siempre me gusta buscar ahí. Sabés que este libro describe de manera explícita cómo es el placer del amor físico, el placer del sexo dentro del matrimonio. ¿Sabés? Y esto le trajo unos dolores de cabeza terrible a los estudiosos, a tal punto que llegaron a tener dos interpretaciones: los alegóricos y los literales. Los que decían que esto era una alegoría, o lo que decía que sí era literal, que describía el placer físico del sexo dentro del matrimonio. Una alegoría es un símbolo, es una representación que su significado es simbólico. Y muchos dicen que esto es así, es un símbolo del amor de Dios con Israel, o un símbolo del amor de Cristo con la iglesia. Y es cierto, en muchos otros pasajes de la Biblia aparece esto, ¿sí? Del amor de Cristo por la iglesia, de Dios por Israel, pero no es el tema, ni se ve explícito en Cantar de los Cantares. ¿Sabes? Además, tanto el sexo bueno como el sexo malo, el fuera de matrimonio como dentro del matrimonio, están explícitos en la palabra de Dios. Por ejemplo, mira, cuando vas a Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 5, mira, el versículo 15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna. Está hablando de la amonestación, está el capítulo de la amonestación contra la impureza sexual. Bebe el agua de tu misma cisterna, dice, y los raudales de tu propio pozo, dice. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Dice: sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y mira lo que sigue: y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Bebe el agua de tu misma cisterna. Alguien dijo: ¿para qué voy a tomar
agua sucia afuera si tengo agua pura adentro? ¿Sí? La Biblia misma habla del sexo dentro del matrimonio, de lo placentero, y también de las consecuencias del sexo fuera del matrimonio. Y sí, Cantar de los Cantares habla del placer sexual dentro del matrimonio. No es una alegoría, es literal. Literal. ¿Cuál es el propósito del Cantar de los Cantares? Bueno, es exactamente, es un poema extenso, ¿sí? Que eleva el amor sexual humano al plano de lo que Dios quería. Eleva el amor sexual humano al plano de lo que Dios quería. ¿Qué significa esto? Que mostrar que el deleite, el amor físico dentro del matrimonio, dentro del ámbito del compromiso matrimonial, es hermoso, es elevador, es satisfactorio, sin culpa, es sin culpa, sin mala conciencia, y además es puro, santo, limpio y bueno, porque Dios es un Dios puro, santo, limpio y bueno, y Dios fue el que creó el matrimonio. Jóvenes, los que son solteros, no mires para afuera. No hay nada bueno afuera, nada, nada, ni en todo lo que buscó Salomón, y mucho menos en esto, que en el lugar donde estás seguramente te están bombardeando, que si no tuviste todavía una relación, y no te digo sentimental, sexual con una chica o con un muchacho, sos un tonto, no te dejes engañar. No hay nada bueno afuera, nada, nada. Mirá, vamos al bosquejo del libro, de Cantar de los Cantares. En primer lugar, habla del noviazgo, ¿sí? De la preparación para el matrimonio. A los que les gusta anotar y después léanlo, porque esto es una síntesis, ¿sí? Léanlo aparte, a partir de las notas y se van a encontrar con cosas maravillosas, porque Dios habla a cada uno y muestra a cada uno cosas en particular. En primer lugar, el noviazgo, la preparación para el matrimonio, del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 5. 2, la consumación, ¿sí? Que es la satisfacción dentro del matrimonio, del capítulo 3.6 al 5.1. Y por último, el compromiso, que son las realidades del matrimonio, del 5.1 hasta el final. En 3 partes se divide el libro: noviazgo, consumación y compromiso. Después, si les queda algo en el tintero, me escriben y yo se los mando. Pero quiero terminar con algunas observaciones, el libro de Cantar de los Cantares. ¿Te acordás el versículo cuando Juan el Bautista, los discípulos se le iban y le venían a decir: tus discípulos se van, y se van detrás de Jesús, ese que bautizaste? Y él dijo: déjenlo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Sabes, en la relación esposo-esposo es exactamente igual que en la relación entre mi persona y Dios. Él debe crecer y yo debo menguar. Ella debe crecer, y hago así porque mi esposa está allá. Ella debe crecer y yo debo menguar. Y fíjate, hay 3 versículos que van definiendo cómo el esposo, en este caso la esposa, se ve cómo va pasando de un estado a otro, de un estado, digamos, no sé si está bien decir la palabra egoísta, pero muy personalista,
a tener, a poseer y a soltar. Mirá, capítulo 2, versículo 16, dice, mi amado es mío y yo suya. O sea, se centra en quién, en su persona. Mío, mi amado es mío y yo soy suya. Pero fíjate el 6.3. El 6.3 va a decir, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya, a ver, ya él no es mío, dice ella. Yo soy de ella, yo soy de él y él es mío. ¿Te das cuenta cómo va cambiando la ecuación? Primero dice, es mío y yo suya. Y después dice, no, 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 yo soy de él. Yo me entrego primero y él es mío. Y fíjate el 7.10, dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene contentamiento. ¿Te das cuenta cómo pasó de algo de su yo a soltar su yo y ya entregarse a él? Dice, ahora no, no, yo soy de él y él tiene contentamiento conmigo. ¿Sabes? Es lo mismo que decir, Cristo es mío y yo suyo, o es decir, yo soy de Cristo y Cristo es mío, o decir, yo soy de Cristo y él se alegra de mí. ¿Se alegra Cristo de mí, de mis cosas? ¿Sabes? Mi mente me tira, no flechazos, lanzas, cada vez que tengo una mala intención en mi mente y en mi corazón, y no me deja tranquilo. Y mi esposa lo sabe. Dice, qué bien. Digo, sí, pero la intención no fue buena. ¿Sabes? En el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Y siempre digo algo, mi matrimonio va a reflejar mi relación con Cristo. Mi vida va a reflejar mi relación con Cristo. ¿Y sabes dónde va a repercutir? En mi matrimonio. Y para los que no son casados, ¿sabes dónde va a repercutir? En tus relaciones con las otras personas. Libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Terminamos acá con los libros poéticos y vamos a ver un libro más, me va a llevar unos 6-7 minutitos más, un libro cortito, así empezamos los libros proféticos, en Lamentaciones, que para muchos es poético porque es un poema de lamento. Vamos a ir a Lamentaciones y vamos a dejar ya después los profetas mayores que nos tocan para la semana próxima. Lamentaciones. El escritor, obviamente, Jeremías. Jeremías, un hombre de Dios, un hombre con corazón para Dios, un hombre que se lamentaba con lo que Dios se lamentaba, que sufría con lo que Dios sufría. Un hombre que predicó durante años y no se le conoce fruto. Sin embargo, siguió predicando. Lamentación, el escritor Jeremías, ¿sí? Significa un clamor en voz alta. Lamentaciones. El versículo clave, capítulo 1, versículo 12, va a decir, dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Dice, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿Sabes? Él estaba angustiado no por él, no por lo que él vivía, sino por Jerusalén destruida. ¿Dónde nos ubicamos? Cuando Judá fue conquistada por Nabucodonosor y llevados cautivos a Babilonia. Y todo Jerusalén quedó destruida, sin rey, sin templo y sin tierra.
arrasado por un pecado que Jeremías anunció y anunció y anunció, y todo el pueblo hizo oídos sordos. ¿Sabes? Aún los sacerdotes, y cayó el juicio de Dios sobre ellos. Otro versículo clave, capítulo 3, versículos 22 y 23, muy conocido y hermoso, porque es ánimo para mi vida y para nuestras vidas. Por la misericordia de Jehová, 3:22, por la misericordia de Jehová. Misericordia es ese amor leal, a pesar de. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron ese amor leal, sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Sabes? Muchas veces hablando con mi esposa digo, ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? No la gracia. La gracia es dar lo que no merecemos, pero misericordia es no dar lo que merecemos. Y muchas veces me encuentro cuando hago una evaluación en mi vida que estoy viviendo en la misericordia de Dios y no en la gracia. Pero gracias por esa misericordia, porque la misericordia de Dios es lo que mueve la gracia de Dios. Y si estamos mirándonos a través de esta pantalla, es por la gracia de Dios, claro, porque fuimos salvos por gracia. Pero si estamos acá, quizás hoy estemos más que por gracia, por misericordia. Es un lindo ejercicio para hacer cada noche, cómo viví hoy, ¿no? Si viví por gracia o viví por misericordia. Pero bueno, 5 capítulos, ¿sí? División del libro. 5 capítulos y son 5 lamentos, 5 clamores en voz alta que Jeremías va a hacer. Acordate, Jeremías se dolía de lo que Dios se dolía. Jeremías, si no imposible, ya vamos a ver la semana que viene cómo en un momento quiso renunciar y no pudo. Mirá, capítulo 1, lo vamos a poner todo con la letra D, de dedo, para acordarnos. Capítulo 1, la desolación. Capítulo 2, la destrucción. Capítulo 3, el desconsuelo. Capítulo 4, la derrota. Capítulo 5, la devoción. Desolación, destrucción, desconsuelo, derrota, devoción. ¿Sabés? Capítulo 1, fíjate, dice, ¿cómo? Esa palabra ¿cómo? Es el lamento. ¿Cómo ha quedado sola, desolada? La ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda, desamparada. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. El lamento por la desolación, una desolación que llegó por la desobediencia. Israel había hecho alianzas con todos aquellos pueblos que Dios había dicho que no hagan alianzas, y aún tomaron sus dioses. Y ahí empieza a llegar el juicio de Dios, pero vos fijate que dice, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Claro, si los enemigos ya eran enemigos, los amigos que ellos tenían ya eran enemigos. Se estaban juntando con personas que Dios había dicho, no te juntes. Y esto siempre, a veces uno es repetitivo en decir cuáles son tus amistades, pero fundamental son las amistades. Fíjate, dice, ninguno quien la consuele de todos sus amantes. Un amante es alguien oscuro, ¿no?
es alguien que no va por el lado legal. Pero fíjate el versículo 19, dice, cuando vino la destrucción, dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Claro, porque no eran amigos, eran enemigos. ¿Te acordás la semana pasada cuando les pregunté a quién le gustaría tener amigos como los de Job? Que están castigados los amigos de Job, y yo dije, yo quiero tener amigos como los de Job. Porque Job tenía muchos amigos, no tenía esos 3 o 4. Pero esos 3 estuvieron, se condolieron y estuvieron una semana en silencio escuchando y viendo su dolor. Metieron la pata cuando hablaron, ¿sí? Como muchas veces nosotros. Pero la importancia de los amigos, la importancia de lo que Dios dice, con quién hago alianzas, en amistades, en matrimonio, en negocio, en ministerio, en lo que sea. La desolación, el lamento de la desolación, la tristeza de Jerusalén abandonada y arruinada, y el dolor de Jeremías, que escribió este poema, porque son poemas. Capítulo 1 de la desolación, capítulo 2, la destrucción, y ahí vas a ver como 6 o 7 veces habla de destruir. Dice, ¿cómo oscureció? Empieza el capítulo 2. El Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Era hermosa, ¿no? Porque si era como del cielo a la tierra, era hermosa. La derribó y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Fíjate que dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Fíjate, el versículo 4, la segunda parte dice, y destruyó cuanto era hermoso. Destruyó sus palacios, el 5, el 6 dice, destruyó el lugar que se congregaban. ¿Sabés? Para Dios no hay tranza. Dios no tranza con el pecado. Por más que sea hermosa, que sea el lugar donde Dios iba a ser adorado, no puede convivir con el pecado y Dios lo destruyó. La hermosura de Jerusalén, la hermosura del templo, donde iba a tener, donde Dios tenía el encuentro con su pueblo, pero había pecado, y donde hay pecado, Dios no puede convivir con el pecado. Cuando hay pecado en mi vida, ¿sabés cómo lo siento? Porque Dios está dentro y es el que produce ese rechazo. Y me quedan 2 caminos: o me pongo cuentas con Dios, o puedo terminar como Jerusalén. Fíjate, el versículo 17 también dice, destruyó y no perdonó. Por eso el capítulo 2 es la destrucción. Dios no se contamina. Y describe la destrucción de Jerusalén ahí en el año 86, en el año 586. Quedó Jerusalén arrasada. Así puede quedar mi vida arrasada, si convivo con el pecado. Desolación, destrucción. Capítulo 3, el desconsuelo. Mirá, cuando vos lees del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 20, vas a ver todo el desconsuelo en el corazón de Jeremías por lo que estaba viviendo. Fíjate, el versículo 20 dice, lo tendré aún en la memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero después lee todo lo anterior y vas a ver toda la congoja del corazón. Mi alma está abatida dentro de mí. Pero hay un quiebre en el versículo 21, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Sabés qué es recapacitar? Volver al punto de partida. ¿Cuál era el punto de partida, Jeremías? Es volver a Dios. Y empieza, por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Te acordás que leímos? Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. ¿Sabés? Y ahí en el medio de desconsuelo, Jeremías va a donde tiene que ir. Es a Dios. Y empieza porque él necesitaba una esperanza para pasar, para atravesar ese momento.
para sobrellevar ese dolor, necesitamos una esperanza. Todos, en el dolor que sea, necesitamos una esperanza. Y la única esperanza está en Dios. Y si no, preguntale a Salomón, en Eclesiastés, que probó con todo y llegó a la conclusión que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Jeremías también sabía eso. Y en el medio de desconsuelo encontró esperanza en recapacitar, en volver al punto de partida. Dice, tengo que volver a Dios. Primero yo, como Ezequías, ¿te acordás? Que empezó él haciendo pacto y después llevó a todo el pueblo. Y llegamos al capítulo 4, que capítulo 4 me va a hablar de la derrota, cómo se ha ennegrecido el oro. Mirá cómo empieza el lamento, cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Cómo el buen oro ha perdido su brillo, una expresión. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles, ¿sabes? Y va a relatar todo un contraste entre lo que fue Jerusalén antes, el esplendor del pasado, y lo que estaba viviendo hoy, la desgracia de hoy. Y debida, ¿sabes a qué? En gran parte a los sacerdotes. Fíjate el versículo 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Obviamente no todos, pero ¿sabes? En mi familia yo soy sacerdote. Quizás en el ministerio sos el líder y sos el sacerdote. Y esto va para la mujer también, que tiene su ministerio. En mi familia, delante de personas, somos sacerdotes los que intercedemos. Nosotros podemos llevar las personas a Dios, o podemos hacer que se alejen de Dios, como hicieron estos sacerdotes, y llevaron a un pueblo, a una ciudad y a una tierra al cautiverio y a la ruina. Por eso habla de derrota todo el capítulo 4. Y por último, el capítulo 5, que es el capítulo de la devoción, ¿no? Donde termina Jeremías orando, pidiendo misericordia a Dios. El profeta dice, llorando, clama a Dios para que lo restaure. Conocido como el profeta llorón, y a veces mal el concepto de llorón mal tenido, ¿no? Sobre todo por los argentinos. Él era llorón no porque lloraba por cualquier cosa, él lloraba por lo que Dios lloraba. Él estaba dolido por el pecado de su pueblo y por las consecuencias del pecado que su pueblo estaba pagando y que él también sufría, a pesar de que él lo venía profetizando. Pero, resumiendo, 5 capítulos, 5 lamentaciones, desolación, destrucción, desconsuelo, derrota y devoción. Pero quiero resumir y ya cerrar la idea de lamentaciones y terminar por el día de hoy. Lamentaciones es una reacción y el dolor de Jeremías, que vivió en carne propia lo que fue la caída de Jerusalén. Y fue doble dolor porque, como decíamos recién, él venía profetizando esto, ¿sí? Él lo venía anunciando y todo el mundo hizo oídos sordos. Y ¿sabes? Y él vio cómo quedó Judá, sin rey, lo dijimos antes, sin templo y sin tierra. Padecieron un asedio de años, hambre, desprecio, humillación, vejación. Fueron violadas mujeres. ¿Sabes? En uno de los versículos dice que los nobles, ahí cuando
hablábamos de la derrota, los nobles, dice que su piel se pegaba a sus huesos, los que comían manjares, pasaron un hambre terrible, pero ¿sabes? Jeremías termina reconociendo que Dios es santo, es justo y es fiel. Ahí en los versículos que leíamos recién, en capítulo 3, a partir del versículo 21, y termina reconociendo su culpabilidad y termina reconociendo la culpabilidad del pueblo y pidiendo misericordia a Dios. ¿Sabes? No sé cómo está tu vida o cómo puede llegar a estar mi vida. Quizás pueda caer en una mala decisión y terminar en desgracia y destruido. Pero Jeremías volvió a la fuente. Dijo, por su misericordia no hemos sido consumidos, y siempre hay una esperanza para poder volver a Dios. Lo único que tengo que hacer, o lo primero que tengo que hacer, es reconocer mi parte, mi culpa, mi pecado, que es lo que más nos cuesta a todo ser humano. Porque cuando pasa algo, lo primero que decimos es, yo no fui. No, yo no. Pero Jeremías era bien consciente de que todo el dolor que estaba viviendo él, que él no era el profeta llorón porque lloraba por cualquier cosa, sino lloraba por lo que Dios lloraba. Y veía a su pueblo destruido y su nación destruida. Pero Jeremías pudo reconocer y hacerse cargo de lo que se tenía que hacer cargo y poder clamar a Dios libremente por una restauración. Que fueron 70 años después, cuando el pueblo ya volvió, como vimos antes, con Esdras, Nehemías, a reconstruir el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén. Así que, hermanos, muchas gracias y espero que haya sido de bendición, y me gustaría terminar orando en esta parte. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias Dios por los ejemplos de Jeremías. Señor, Señor, un corazón conforme a tu corazón, Señor, y ayúdanos a dolernos con lo que vos te dolés. Es la única forma de no caer. Y gracias, Señor, porque no somos consumidos, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, gracias por la vida que hay en ti. Señor, bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.